Para mí es un placer, de verdad, saludar a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, él es especialista en terrorismo y seguridad. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis? Un fuerte abrazo. Oye, te hablamos para platicar un poco sobre Rusia. Parecería ser que los ojos del mundo estarán fijos en este enorme país durante los próximos días, yo diría semanas, aunque ya también traemos bastante historia por detrás. ¿Qué está pasando en Ucrania? ¿Qué puede pasar en Sochi? ¿Cómo ves tú la situación, primero hacia bote pronto, global en ese país? Pues mira, efectivamente este es un análisis de geopolítica, de lucha de una Rusia que se está posicionando claramente como un actor de primerísimo nivel. No por nada al presidente Putin lo nombraron el líder, el estadista del año por sus intervenciones en Siria, y ahora está acorralando a Ucrania. Bueno, ahora estaba acorralando a Ucrania, se cortó la llamada, vamos a esperar que se pueda restablecer. Precisamente en Ucrania hay una crisis política sin precedentes, ya que este gobierno evalúa la convocatoria a elecciones anticipadas, de acuerdo al representante del presidente Víctor Yanukovych, y esto antes de la llegada de la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton, prevista para este martes. Nos comentabas, Gerardo, se está acorralando a Ucrania. Sí, Ucrania está ahorita en una situación económica muy delicada. Desde los años 90 ha estado recurrentemente en crisis económica. Es un país que no tiene petróleo, no tiene gas, y de manera sistemática Rusia ha presionado a Ucrania, atándolo a las exportaciones que tiene de gas, subiéndole los precios e incluso a veces hasta cortándole el suministro de gas. Entonces, ahorita la situación que vive Ucrania de dependencia económica es muy fuerte, necesitaba un rescate financiero. Ucrania no es miembro de la Unión Europea, pero estaba en pláticas de tener un tratado de libre comercio con los países de la Unión Europea, y ahí entró Rusia a seguir presionando al actual gobierno de Yanukovych, y Rusia, con una estrategia económica poderosísima, le entregó 15,000 millones está firmando un acuerdo de 15,000 millones de dólares de rescate para Ucrania. Ya le entregó 3,000 millones de estos dólares, y con esto Ucrania se está alejando de la Unión Europea. A finales del año pasado denunció que ya no iba a seguir con las conversaciones con la Unión Europea para este Tratado de Libre Comercio, y lo que vimos es una oposición que salió a las calles a tomar los palacios de gobierno, a tomar la plaza principal de armas en Kiev, y esto ocasionó que a finales del año pasado hubiera 4 muertos en manifestaciones que fueron reprimidas violentamente por el gobierno de Ucrania. Entonces, esa es la situación que estamos viendo ahorita. La diplomacia europea no tiene muchas herramientas más que sentarse con la oposición, ayudar al diálogo, pero la verdadera diplomacia que se está imponiendo es la de Rusia, que incluso ha apalancado los futuros recursos de rescate para Ucrania a que se alinee a los intereses económicos de Moscú. Ahora, ¿qué tan peligrosa es para esta zona la inestabilidad que vive actualmente Ucrania? Mira, Ucrania es un país estratégico, es el quinto país más poblado de Europa, es el tercer país más grande también de Europa, solamente después de Rusia y Francia, en términos territoriales. Por ejemplo, en Ucrania existe la ciudad de Sebastopol, que es la sede de la flota rusa, porque tienen un acuerdo firmado de establecimiento de la flota rusa en esta ciudad ucraniana que está en el Mar Negro. Entonces, claramente, Ucrania puede ser un foco de infección para otros estados del este de Europa. Ucrania es el país económicamente más importante de las antiguas repúblicas soviéticas en el este de Europa. Entonces, es por eso que la Unión Europea está muy preocupada por lo que está sucediendo ahorita en Ucrania, y que la inestabilidad económica que ha tenido en los últimos meses no se puede expandir hacia otras repúblicas exsoviéticas, por ejemplo, como Belarus, ¿no? Lo que se conoce también como Bielorrusia. Ahora bien, Gerardo, este punto, este foco y la actitud y la acción que está tomando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, nos marca que estamos presenciando quizás
el surgimiento de lo que han dado a llamar un nuevo zar, un hombre que va a ejercer el poder de manera despótica y que incluso va a intentar reconquistar las antiguas repúblicas soviéticas? Mira, sería muy costoso para la Unión Soviética reconquistarlas territorialmente, políticamente, pero lo que está haciendo es ejercer el poder de la diplomacia, del dinero, ¿no? Presionando, ahorcando a las antiguas exrepúblicas soviéticas para que no se vayan con el bloque de la Unión Europea y los países occidentales. Entonces, está jugando una política de primer orden, es un gran estratega, es, como todos lo sabemos, un exagente de la inteligencia rusa y es una persona que está volviendo a la Federación de Rusia a los primeros niveles de negociaciones en el mundo, ¿no? Siria está saliendo de la crisis con las negociaciones gracias a la intervención de Putin, que se logró la entrega de las armas químicas. Está jugando un papel muy relevante también en el caso de Irán, con el diálogo con la Agencia Internacional de Energía Atómica para despresurizar las presiones internacionales contra Irán. Entonces, este concepto que ya se está hablando de que es el nuevo zar, pues sí, o sea, después de la caída de la Unión Soviética, con las crisis económicas y los altísimos niveles de corrupción que invadieron a Rusia, Vladimir Putin está volviendo a la escena internacional a esa Rusia que se vio disminuida con la caída de la Unión Soviética, ¿no? Ahora bien, Gerardo, vámonos a Sochi, que el próximo viernes será testigo de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. ¿Cuál es la situación que se puede vivir por allá y por qué hay tanta tensión debido particularmente a las amenazas de ataque terrorista? Pero aparte de que sería un gran escenario para uno de estos ataques, que ya ves que lo que buscan más que nada es audiencia, Sí. ¿qué es lo que está en juego en Sochi? Mira, uso de grupos étnicos y actualmente el Asia es con grupos terroristas que buscan Gerardo, creo que estamos teniendo muy mala recepción. Ahora sí, nada más te escuché, grupo terrorista. Esperemos que la puedan agarrar bien. Pues estamos platicando precisamente de qué es lo que, por ejemplo, Javier Solórzano podría encontrar en este momento allá en Sochi, a unos días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno, particularmente tras estas amenazas que ha habido. Ha habido también amenazas contra equipos en particular. Se amenazó ya a integrantes del equipo austriaco de secuestro, es decir, hay amenaza de grupos islámicos de atentado en Sochi y también hay amenazas de otros grupos por, digamos, intentar secuestrar a alguno de los atletas. Y está Gerardo Rodríguez Sánchez estará nuevamente con nosotros. Nos decías, Gerardo, si no te molesta, desde el principio, después de mi pregunta, porque ahora sí te escuchamos bien poquito. Sí, perfecto. ¿Ahí me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Bueno, desde los atentados de Múnich en 1972 con el secuestro de los deportistas israelíes, los Juegos Olímpicos siempre han estado en la palestra porque están las cámaras del mundo. Y en este caso, Rusia es un hervidero de grupos étnico-nacionalistas que buscan la independencia de Rusia, ¿no? El terrorismo de los años 90 en Rusia, en Chechenia, en Uzbekistán, es muy importante, ¿no? Entonces, Sochi claramente está en los ojos del huracán de todo el mundo. Estamos viendo lo que es Sochi. El gobierno de Vladimir Putin ha tenido una mano dura muy fuerte contra grupos opositores. Ya comentabas tú uno de ellos con el tema de las Pussy Riots, contra los grupos de homosexuales, y también ha tenido una campaña muy fuerte contra estos grupos que buscan algún tipo de libertades autonómicas. Vladimir Putin acaba de mandar hace un par de semanas 36,000 elementos de policía y del ejército para resguardar Sochi. Ya se habla que Sochi es hasta ahorita los Juegos Olímpicos de invierno más resguardados después de Salt Lake City, que tenía la posibilidad de atentados terroristas después del 11 de septiembre del 2001. Entonces, son fundadas las medidas de seguridad que se están tomando. Dudo mucho que pueda suceder algún atentado terrorista.
las agencias de inteligencia rusas son muy buenas. Sin embargo, el que hace 2 meses hubiera un atentado suicida en donde murieron 34 personas en Rusia, pues alertó a la comunidad de inteligencia en el mundo, y también la comunidad de inteligencia en el mundo está ayudando a Rusia para evitar un posible escenario de atentado terrorista. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto internacionalista, experto en seguridad y terrorismo, del 1 al 100, bueno, no, del 1 al 10, para que esté un poco más definido. ¿Tú crees que pueda haber alguna noticia extradeportiva en los Juegos Olímpicos de Sochi? Yo creo que por el nivel de seguridad que se está teniendo, a Sochi se le está aislando, es una ciudad, como bien decía Javier en el recuento de todo lo que se tardó en llegar hasta Sochi. Creo que las medidas de seguridad y los aparatos de inteligencia rusos y europeos van a ayudar a que sean unos Juegos Olímpicos en paz, pero con muchísima seguridad, ¿no? A nadie se le desea que Sochi pueda suceder un atentado como el de hace 2 meses. Entonces, del 1 al 100 yo te diría que la probabilidad de que sean unos Juegos Olímpicos tranquilos, yo creo que estamos hablando entre un 70 a un 80%, y siempre es irresponsable dar futurología, ¿no, mi estimado? Sí, pero quería ver si caías en la provocación. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por la paciencia. Él es especialista en terrorismo y seguridad, internacionalista, un hombre muy destacado en el nivel académico. Muchas gracias, Gerardo, te mando un abrazo. Gracias, José Luis, un fuerte abrazo. Hasta pronto.